es triángulos parte 2. Es la continuación de lo que hemos visto anteriormente. En este caso vamos a ver la parte o la propiedad de la bisectriz en los ángulos. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo claro de lo que nos quiere decir. Por ejemplo, tendremos un ángulo y nos dicen que esto vale 2 alfa. Ahora nos dicen, si trazamos una bisectriz, con respecto a la bisectriz, la propiedad es la siguiente. Nos dicen que la bisectriz va a partir desde el vértice y va a partir al ángulo en partes iguales. Entonces, si acá es 2 alfa y trazamos una bisectriz, entonces va a partirlo en alfa y alfa. Entonces tenemos partes iguales. Alfa y alfa, que todo es 2 alfa. ¿Ya? También vamos a ver un poco con respecto a sus lados. Vamos a ver qué pasa. Entonces, continuando con la gráfica, nos dicen en el ángulo AOC hay una bisectriz que ha partido el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Alfa y alfa. Y ahora nos dice si trazamos o prolongamos un ángulo recto, en este caso sería OR, y vemos que estamos prolongando, pero en que en este caso se va a formar un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si trazamos un ángulo rectángulo con la prolongación, tanto arriba como en la parte de abajo, que formaría este triángulo OS, vamos a ponerle punto P. Entonces, en el triángulo OPS se va a formar un triángulo rectángulo, y en el triángulo OPR también un triángulo rectángulo. Cuando tracemos ese ángulo o ese lado, va a formarse dos triángulos, y la propiedad nos dice que si acá vale M, entonces acá también tiene que tener un valor igual a M, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con los lados. Si acá vale B, entonces acá también tiene que tener el valor de B, ¿ya? Esas van a ser las propiedades de las bisectrices con respecto a los ángulos y los lados, ¿no? La misma idea para el triángulo mayor OBA y OBC. La misma idea. Acá nos dice la propiedad que el segmento OR, ¿dónde está? OR es igual a OS, como les dije, ¿no? Si acá vale B, entonces acá también tienen que tener el valor de B. Además que RP es igual a PS. ¿Dónde está RP? RP es igual a PS. Como dije, si acá vale M, entonces acá también tiene que tener el mismo valor, M. La misma idea, OA es igual a OC. OA es igual a OC. Y AB es igual a BC. AB es igual a BC. Ya es la propiedad de las bisectrices. Un ejemplo, como les había dicho, tenemos el ángulo 2 beta. Dice, traza la bisectriz en ese ángulo. Vamos a trazar de la siguiente forma. Sabemos que la bisectriz parte en partes iguales al ángulo. O sea, acá es 2 beta, entonces sería beta y beta. Ahora, si nosotros trazamos una perpendicular, sabemos que la perpendicular va a formarse siempre 90, ¿no? 90. Y trazamos otra perpendicular con respecto al lado de abajo, también tiene que formar 90. Ahora, si nos dicen, vamos a ponerle O, A, P y B. Si nos dicen que el lado AB tiene una medida de 10 y nos dicen haya el lado OB, ¿podemos saber? Claro que podemos saber, ¿no? Porque habíamos dicho que el lado OA tiene que ser igual al lado OB. Entonces, si acá vale 10, por consiguiente acá también tiene que tener el mismo valor, 10.
La misma idea acá. Si acá vale 5, entonces acá también tiene que ser 5. Ya, eso es con respecto a las propiedades de las bisectrices. 1. Nos piden hallar el valor de x. La gráfica es la siguiente. Primero vemos un triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que este lado mide 90 y acá 30. Por consiguiente, acá ¿cuánto tiene que medir? Si sabemos que este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que darnos 180. Entonces, si acá vale 90, entonces el más el tiene que ser 90. Pero acá tenemos 30. Por lo tanto, acá tiene que ser 60. Entonces, si vemos que a 30 se le pone A 60 se le pone B. Entonces, por congruencia, ¿no? Recuerden que la congruencia también se aplica en las propiedades de las bisectrices. Entonces, a 60 se le opone B. Por lo tanto, acá también tiene que ser 60. Si acá hay 60, entonces acá tiene que ser 30. Entonces hemos hallado el valor de x. X es igual a 30 grados, ¿no? Y así es como hallamos el valor de x. Muy bien, ejercicio número 6. Nos piden hallar el valor de a. La siguiente gráfica vemos que este ángulo tiene una bisectriz, ¿no? Porque ha partido a alfa y alfa. Entonces sería 2 alfa en total. Habíamos dicho que al prolongar perpendicularmente acá se va a formar 90 grados y prolongar perpendicularmente sería 90 grados. Y habíamos dicho también que este lado con respecto a este tienen que ser iguales, ¿está bien? Entonces simplemente vamos a igualar. Si él vale m, acá también tiene que ser m, ¿no? Esa es por la propiedad de la bisectriz. Y lo que nos queda hacer es igualar este valor con el valor de a. Ponemos entonces 3a menos 10 es igual a a. Este menos 10 pasamos al otro lado. Está el signo negativo, pasa con el signo positivo. Este a está signo positivo, pasa al otro lado, signo negativo. Nos quedaría 3a menos a. 3a menos a, 2a es igual a 10. A es igual a 10 sobre 2, ¿no? Y sabemos que 10 entre 2 es 5. Y así hemos hallado el valor de a, que es igual a 5, en el ejercicio 6.